noches. Buenas noches, mi estimado Mario, y muy agradecido, y permíteme saludar a todo el pueblo peruano mediante Canal N. Muy bien, nosotros también le agradecemos porque usted no suele conceder entrevistas, pero a nosotros ha tenido la amabilidad de concedernos algunas. A usted, muy amable. Muy bien, ha sido usted condenado una vez más por el Poder Judicial, en este caso por un evento de colusión, en el caso denominado Aeródromo Huanca. El anterior era por negociación incompatible, no tiene prisión efectiva porque le cambiaron la cantidad o el tiempo que suponía la condena. Usted ha dicho que ha sido sentenciado por tratar de construir un aeropuerto para Huancayo, pero digamos, a nadie lo sentencian por intenciones, sino por cosas que hace realmente. Lo que observó el Ministerio Público y el Poder Judicial ha encontrado sensato, le ha dado la razón al Ministerio Público, es que hubo advertencias de parte del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Economía que decían ese proyecto no debe prosperar porque la región ya tiene un aeropuerto. ¿Usted conocía esas advertencias? Sí, conocíamos la posición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de habernos mencionado que en la provincia de Jauja había un aeropuerto y que no era conveniente construir uno nuevo. Pero sin embargo, el 31 de julio del año 2012, el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones lanza una licitación pública, ¿no?, para construir un aeropuerto en el Valle del Mantaro distinto a la localidad de Jauja. Por eso es que Jauja hace un paro. Porque si hubiera sido para remodelar el aeropuerto de Jauja, lógicamente no lo hubiera hecho. Ahora, usted lo que me está diciendo es que el Ministerio de Transportes está... Sí, termina usted. Termina usted. En conclusión, para terminar, el Ministerio de Transportes, mediante un informe, el 005-124 MTC, concluyen que el aeropuerto de Jauja no califica técnicamente para un aeropuerto alterno al de Lima en el Valle del Mantaro, como decía la ley, la 24490, emitida en el gobierno de Belaúnde. Lo que usted me está diciendo es que el Ministerio de Transportes se estaba contradiciendo. Sí, efectivamente. Pero entonces tendría que haber dejado usted que resolviese sus contradicciones, no decía, bueno, como ustedes se contradicen, entonces entro yo a plantear y a avanzar con el proyecto de este aeropuerto. Porque la ley permite, porque hay una ley de promoción de inversión descentralizada. Sí. Entonces, como hubo un paro para detener esta intención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la noticia se hizo nacional y también internacional, vinieron 4 postores extranjeros a querer construir el aeropuerto porque habían visto que era rentable construirlo en Huancayo. Entonces, la Oficina de Proyectos de Inversión Privada analiza y junto con el Consejo Regional determinan que el proyecto es viable, donde el gobierno regional no va a invertir un solo centavo. Esa es la diferencia con el proyecto anterior. El Ministerio de Economía también está dentro de las observaciones de la Fiscalía. La Fiscalía sostuvo que Vladimir Cerrón y Luis García Morón, representante legal del consorcio Gran Aeródromo Huanca, suscribieron un contrato para la construcción del aeródromo sin considerar el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto es distinto a lo del Ministerio de Transportes. Correcto, le explico. Por favor. Ministerio de Economía y Finanzas notifica, una vez que ya se han emitido las ordenanzas regionales y han sido publicadas por el diario El Peruano y nadie las impugnó, notifica diciendo que hay que rendirle cuentas a él de la inversión que se va a hacer. Pero la ley hasta ese entonces dice que solamente se le hace presente al Ministerio de Economía y Finanzas cuando se va a tocar dinero del erario público, aspecto que no era. En tal sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas no tenía ese dato. Está descaminado, dice usted. Así es. Y después de unos 3 meses o un mes sale una nueva norma donde dice que todo, sin excepción, hay que hacerle presente al Ministerio de Economía y Finanzas, pero eso sería la norma no se puede aplicar retroactivamente. Por eso es que el Consejo Regional entrega la licitación y autoriza al presidente regional firmar el contrato. Ahora, esa es toda la historia. Es primero lo que dice el Ministerio Público, pero en este caso además el Poder Judicial ha encontrado eso razonable, le ha dado la razón al Ministerio Público y lo ha condenado a usted.
¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? Según el vocero de su bancada, que veo lo ha acompañado hoy a la entrevista, el congresista Flavio Cruz, es una especie de entrada en pánico de la derecha que ve que usted sería el candidato natural de su partido en unas eventuales elecciones, adelantadas o no. Y entonces, no sé, oprime botones y activa cosas en el Poder Judicial. Esa es más o menos la idea. Hay una conspiración transversal al Ministerio Público, el Poder Judicial y todo, que apenas ven un problema político, encuentran razonable lo que dice la Fiscalía y lo condenan. Bueno, lo razonable es que todos los hombres tengan una opción política. Sí, y claro. lógicamente a eso no escapan los trabajadores de cualquier poder del Estado. Entonces todos tienen alguna preferencia. En el caso específico, yo le podría decir, si es que fuera así la cosa tan cerrada, nunca llegarían casos a declararse una nulidad o una revocación. Sí, Por claro. eso existe la pluralidad de instancia y que finalmente emitirán un fallo ejecutorial. Nadie está objetando la existencia de varias instancias judiciales. Pero lo que estoy tratando de poner sobre la mesa es esta lectura política que propone el vocero de su bancada de lo que está ocurriendo. Si la circunstancia de que todos los jueces tengan un corazón político fuese un problema, entonces no podría haber juicios, porque juicios que tengan a un político de por medio, porque entonces todos los dictámenes o todas las sentencias serían objetables. No todo político perseguido es un perseguido político, pero sucede, no conozco yo a un solo político que tenga problemas de acusación o sentencia de corrupción que no diga que lo que está ocurriendo es que los están persiguiendo políticamente. Correcto, pero eso es negar también que haya perseguidos políticos. No, sí los hay. Entonces, sí los hay, por eso yo digo no todos. Por eso yo le digo, sí algunos. A ver, nosotros sí. Después de haber ganado las elecciones generales en primera vuelta desde el año 2021, nos vinieron una catarata de denuncias y a mí me abrieron cerca de 20 procesos penales. Ya tenía otros, ¿no? No, estoy hablando de los nuevos. Ah, bueno. Estoy hablando después de las elecciones. Estoy hablando de investigación por organización. Lo que estoy diciendo es que no eran tan nuevos en la medida en que ya arrastraba usted un problema de esa naturaleza. Pero admita también que estas denuncias tienen un móvil político. Por ejemplo, la denuncia por terrorismo, la denuncia por traición a la patria, otra denuncia que presentaron por traición a la patria involucrando al presidente Evo Morales. Sí. Todo eso tiene un tono y una finalidad política. La del Hospital del Carmen, la del circuito vial. Sí, porque el partido es el que lleva como bandera el cambio de la constitución política y les representa pues definitivamente una amenaza. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la del Hospital del Carmen o la del circuito vial Chupaca, que también son acusaciones que tiene usted? Sí, hay acusaciones, esas hay procesos, también ¿no? son resortes políticos que se activaron a raíz de... No, yo no digo que tengan un origen político. Yo digo que en estas circunstancias actuales se pueden manejar políticamente. Bien, ¿no? Entonces, usted ya ha dicho, es evidente que lo hará además, que va a apelar. Claro, y además quiero dejar bien claro una cosa. Sí. El gobierno regional jamás ha invertido un centavo en este proyecto, y lo cual hallamos desproporcional, inclusive fuera de foco, pedir una reparación civil de 2 millones de soles solamente porque el fiscal dijo que hubo un peligro potencial. Y eso es a todas luces irracional, ¿no? Porque si no se le ha generado un daño al Estado, ¿por qué podrían mandar a alguien a prisión y encima pedirle una reparación millonaria? Eso es el asunto. Bueno, la voluntad de cometer un delito ya es punible, ¿no? Sí, pero aquí ni siquiera hubo voluntad. Aquí nos hemos guiado por la... Claro, pero lo que sostiene el Ministerio Público y el Poder Judicial dice que en efecto ha sido así, esto que yo estoy mencionando. Por eso es que denuncia por colusión simple, no por colusión agravada, porque saben muy bien que no hay un daño económico al Estado. ¿Y de dónde viene entonces la reparación civil? Aparte, para terminar además, ¿no? Esto, así sea solidaria o no, es injusta, ilegal. Ahora, ya para terminar este tema, los señores que firman el contrato con mi persona es un señor que vive en el extranjero, que yo lo conocí el día de la firma del contrato. Entonces, para haber una colusión, tiene que acreditarse alguna reunión con alguien.
Las y reuniones no aspectos tienen que ser nunca, presenciales, ¿no? nunca se han acreditado. Las reuniones no tienen que ser presenciales. El hecho de que usted Claro, no conociera a la persona, estamos en el... Claro, pero si es por en el eso, siglo XXI, sí. si es por eso van Sí. a decir que nosotros nos hemos reunido antes de esta entrevista. Bueno, ¿no? pueden decirlo, si Y es que ¿por qué eso se- deriva por en qué algún se tipo de rompa cada problema. rato en Mario Ibellini? Porque seguramente se han encontrado en algún sitio. Así no es la justicia. La justicia tiene que ser objetiva. Tiene que Claro. esgrimirse pruebas. Por eso es por que supuesto. tenemos la moral de pelear este caso como los otros que se han ido sucediendo. Entonces, Sí. vamos a continuar. Le preguntaba entonces, evidentemente usted va a apelar. ¿Cuál es el argumento esencial de su defensa? ¿Es este que usted ha esbozado, que no se ha gastado un céntimo del dinero del gobierno regional y que no conoció antes a la persona con la que firmó el A los contrato? postores, por supuesto. Ujú. Jamás me he Esa es la reunido defensa. con ellos Sí. para que haya un proceso de colusión. Ujú. Y jamás se ha afectado al Estado en ni un centavo Sí. para que planteen una reparación civil de 2 millones de soles, ¿no? ¿Tiene Eso usted- es lo sí. cuestionable. ¿Tiene usted idea de cuánto tiempo va a tomar la resolución de la apelación? Bueno, si la de Kenji Fujimori está demorando un tanto, el mío debe demorar algo parecido. Ujú. Ojalá que no sea eléctrico y express como han estado actuando con mi persona hace mucho tiempo. Bueno, sí, yo me imagino que cualquier persona que está con un problema en el Poder Judicial desea que sea resuelto eléctrico y express. Usted sabe que los casos en el Poder Judicial cuando quieren se dilatan, Ujú. se envejecen y se archivan, ¿no? Y usted sabe que hay casos que a las 72 horas están emitiendo un fallo. Ujú. Eso lo sabemos usted y yo y todo el mundo. Por tanto, ¿Pero no usted podemos, tiene pues, problema con la tapar. celeridad o con el resultado? No, yo no tengo ningún problema. Yo Sí. lo que quiero es que a todo el mundo se le trate de manera equitativa. Igual. Y no se esté tomando preferencias por alguien, ¿no? Ujú. O exclusiones, o en este caso, pues, tener algún acordado, digamos. La sentencia, en primera instancia, supone también algunos impedimentos de orden político Así es. para ejercer cargos aún de elección Sí, popular. pero independientemente Sí. de los cargos, Mario, es que cada semana yo tengo que reportarme al Poder Judicial. Ujú. Eso quiere decir que yo no puedo tener la libertad como tiene la señora Keiko Fujimori de pasear por todo el Perú haciendo campaña o el señor Martín Vizcarra. Ujú. Ese es el asunto. No hay una proporción. Pero no son los mismos juzgados los que están evaluando su situación Pero, que la los ley, que no evalúan puede, el pero caso. la ley no puede cambiar de juzgado a juzgado. No, pues. la ley, pero hay una No, pues, discrecionalidad en no, los pero- jueces. Ya estamos Con prescindencia de cayendo- lo que yo ya- opino al es respecto, que ya usted eso es lo está que dando explica. un No es que es un argumento mismo juez para que justificar. falla distinto Sí, en cada uno de pero los casos. tampoco puede ser diferente, Mario, ¿no? Yo creo que ya estamos llegando a un tema de especulación, ¿no? Pero debe ser equitativo para todos. Bien, estos impedimentos, ¿por cuánto tiempo se extenderían? ¿4 años? No, estos impedimentos es hasta que la segunda instancia decida No, si la segunda instancia opinase igual lo que la primera. confirma o lo anula, ¿no? Sí, si opinase en el mismo sentido que la primera, ¿por cuánto tiempo sería el impedimento? Habría que esperar, ¿no? Habría que esperar. No vale la pena aquí adelantar Mm. para que ellos fallen con toda la neutralidad. La sentencia anterior, la Sí. que tiene que ver con negociación incompatible, Que ¿cuándo? se cumplió el año pasado, el mes de octubre. Ujú. Se cumplió los 3 años. Sin embargo, yo estoy también presentando recursos porque es una sentencia también totalmente injusta. En este momento usted no tiene impedimento y le voy para a explicar postular. por qué brevemente. Por favor. Porque a mí me sentencian por negociación incompatible por haber ordenado el pago de una conciliación extrajudicial hecha por el procurador del Estado y la empresa privada que había detenido su obra porque había encontrado restos arqueológicos que no estaban contemplados en el expediente. Entonces, una conciliación judicial, más aún hecha por el procurador, tiene rango de cosa juzgada. Entonces, ¿cuál fue el delito que dice? Que se cumpla la cosa juzgada. Eso fue todo. Y entonces, y por eso, bueno, te inhabilitan electoralmente, ¿no? Te ponen medidas restrictivas. Bueno, por eso y lo todo este sentencian y lo demás se deriva de Sí, la pero sentencia. ahí sí. hay un antecedente en la primera sentencia, brevemente, que primero Sí. es haber inscrito el partido a nivel nacional. Segundo, haber logrado la unificación de la izquierda en Huancayo y en el Cusco. Y tercero,
por haber visitado a Venezuela y a los 2 meses yo estaba preso. Nuevamente piensa usted entonces que hubo un juez con Estamos corazón en político. una atmósfera política donde creen que todos estos desmanes que hay los maneja Perú Libre o mi persona. No dude usted que detrás de mí hay un equipo investigándome diariamente, viendo mis movimientos para ver cómo tumbamos ese Ahora, liderazgo. ¿se da cuenta usted de que bajo ese mismo razonamiento se podría decir que las sentencias que pudieran pesar sobre el señor Vizcarra, sobre el señor Kuczynski, sobre la señora Fujimori, se explican porque hay estos jueces que tienen corazón político, como todo ser humano? Es decir, bajo ese argumento ya no hay sentencia que esté libre de suspicacia. Sí, pero hay una cosa concreta en nosotros. Por ejemplo, el año 2019 que me sentencian, Mario, sentencian también a Gregorio Santos, sentencian también a Walter Adubiri, sentencian a Cerrón, y con eso pensaban que la izquierda se había quedado sin candidato presidencial y les salió Pedro Castillo, ¿no? Entonces, todo coincide, y es mucha coincidencia. Y en política ya sabemos que las coincidencias no son en vano o por gusto. Muy bien, entonces esa es la tesis de la mano negra detrás del Poder Judicial. Una mano blanca con guantes negros. Una mano blanca para no con ser guantes racista negros. y no poner... No, estamos hablando no lo digo de por ustedes, sino... es una expresión hecha... No, es que es un término racista que se ha ido de generación en generación. Y hay que acostumbrarnos a retirarlo. Y ahora la mano blanca es la que tiene que ser... Con guantes negros. No, ya, pero la mano blanca es la que está detrás de todo. Ojalá realmente haya una mano blanca para que a todos juzguen neutralmente. Porque si decimos que justa. mano negra es racista, mano blanca también lo será, ¿no? También podría ser. Sí. ¿Está usted cultivando entonces Entonces ese decir una mano suficiente, ¿no? Una mano. Así es. Muy bien. Vamos a otros asuntos, ya que hemos hollado el terreno de la política con lo que dice usted sobre la voluntad de bloquear las candidaturas de izquierda. El vocero de su partido en el Congreso, el señor Cruz, que ha venido acompañándolo, dice que usted sería el candidato natural de Perú Libre en las elecciones que vinieren. Usted, primero, ¿ya el impedimento asociado a la condena anterior no está vigente? ¿No tiene usted en este momento ningún impedimento? Mario, esa es otra coincidencia. Mire, yo tenía 2 impedimentos. Uno, que me habían sacado, retirado, destituido del Seguro Social y me habían impuesto 5 años de inhabilitación en el gobierno de la señora Morinelli. Sin embargo, yo presenté unos recursos y Salud reconoció su error y mandó retirar y anuló totalmente esa sanción. Entonces quedaba una, que era la penal por la de negociación incompatible, que se percataron que en octubre ya estaba cumplida y me habían puesto inhabilitación por 1 año. En otras palabras, yo ya estaba apto. Y es por eso que es muy curioso que esta sentencia sea efectiva. Con todos estos problemas que han habido, cuando no existe el daño patrimonial al Estado. Sí, pero está activa. Está activa, así es. De eso se trata, si hubiese elecciones, trata el Lawford, ¿no? El este falso año, positivo judicial que le dice. Si hubiese elecciones este año, tal como están las condiciones en este momento, cosa difícil, pero usted no podría postular. Yo no podría postular con esta sentencia, ¿no? Sí. Habría que ver cuáles son las condiciones también que se ponen, pero en la política todo cambia permanentemente, cambian los políticos, cambian los parlamentos, cambian los presidentes de un momento a otro, cambian, los jueces se jubilan, y todas las cosas es muy móvil, ¿no? Entonces, en tal sentido, nunca un político puede perder la fe y la convicción de que algún día va a llegar la victoria. A propósito de presidentes que cambian bruscamente, ese ha sido el caso de Pedro Castillo, el candidato que usted apoyó. Sí, también de Merino, ¿no? No, si vamos para atrás encontramos claro. bastantes y puede casos. ser también de Dina. Podría ser, pero no es todavía, ciertamente. Pero yo lo estaba llevando al tema de Pedro Castillo. Usted no lo ha visitado en su encierro. No he tenido la oportunidad de visitarlo. ¿Quisiera visitarlo? Sí, yo quisiera visitarlo. ¿Está usted consternado, como decía sí. que estaba la señora Boluarte al principio de su gobierno?
Yo a Castillo le tengo estima, pese a las desafortunadas acciones que alguna vez realizó con el partido, ¿no? Su origen popular, quizá alguna inexperiencia que lo hizo rodear de gente mala, que lo hizo caer, no puede excluir también algún sentimiento que se haya cultivado en el tiempo que nos hemos conocido. Pero, digamos, por más que eventualmente se haya rodeado, de la gente que se haya rodeado, la responsabilidad es suya, ¿no? Porque si no estamos en el problema de, no, el problema son las malas juntas. Él era el presidente, él tenía la responsabilidad. Él era el presidente. Sus actos, por supuesto, tenían que reflejar, digamos, el cargo que él ostentaba y también los delitos que eventualmente cometiese tenían que pesar sobre él. Usted y con muchas adversidades, y hay que reconocerlo. Estuvo realmente bastante golpeado, golpe tras golpe, y por eso el decidió dar un golpe. Y también por otros lados, ¿no? Quizá él pensó que era una salida adecuada, era una válvula de escape para encontrar una resolución inmediata a esos problemas. Habría que preguntarle a los que han estado al entorno de él. ¿Usted suscribe la tesis, la llamada tesis del Chamico, de que le dieron algún tipo de filtro? No, yo no creo que haya ocurrido eso, porque además el semblante de alguien que está dopado se ve, pues, no... Y no leería con entonación. Claro, y una imagen ya estudiada 1000 veces para ver los actos del presidente en ese momento. Entonces lo hizo él de plena conciencia, dice. Sí, para mí lo hizo conscientemente, pero influenciado, ¿no? Por otros individuos que tenían obviamente otros intereses de perpetuarse. ¿Quiénes son esos individuos? Porque si no volvemos a la tesis de la mano, sin color. Claro, acá no es la mano invisible tampoco, ¿eh? Bueno, sí, sin color puede llegar a ser invisible. Nosotros lo hemos dicho abiertamente. Para nuestro análisis, los culpables directos de la acción que ha tomado el expresidente Castillo es el señor Aníbal Torres Vázquez y la señora Betsy Chávez Chino, que han sido quienes han estado con él prácticamente conviviendo en los quehaceres políticos, en los quehaceres de Palacio, en los quehaceres mediáticos y las decisiones de Consejo de Ministros. Ellos, por tanto, de acuerdo con la hipótesis, son los que pueden dar... le comieron la cabeza, como suele decirse coloquialmente. Sí, yo creo que influenciaron bastante, aprovecharon de la ingenuidad del presidente, de la inexperiencia del presidente, de no tener piso político el presidente, de haberse desvinculado también del partido y no cumplir el programa de gobierno, lo cual le hizo perder en alguna medida la simpatía popular. Porque quizá si hubiera sido consecuente y hubiera, como dicen, muerto en la batalla, hoy todas esas revueltas de apoyo serían el doble, el triple o más. Dice usted que quisiera visitarlo. Sí, seguramente va a haber algún momento en que yo visite al... Su agenda ha estado muy apretada, no ha podido visitarlo. No, yo creo que no es el momento, porque en este momento está más abocado a la defensa técnica, jurídica, legal. Una visita no es que está las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Otras razones abocados, también son los temas políticos, los temas mediáticos, que pueden malinterpretar y elucubrar, ¿no? Como siempre. Pueden entender que es un aval suyo a lo que él hizo. No me refiero a los canales serios, sino a otros canales que ya Hildebrand les ha puesto su calificativo, me parece bien dado. Muy bien. Entonces, ¿en algún momento lo visitará? No ahora. En algún momento será. ¿Qué piensa de la señora Boluarte? Porque así como usted llevó, o su partido, mejor dicho, llevó de candidato a la presidencia al señor Castillo, llevó de candidata a la vicepresidencia a la señora Boluarte. Nosotros sabemos que se distanciaron desde tiempo antes de esta crisis, que ella terminó, digamos, apartándose del partido y todo lo demás. Pero algo vería su partido en ella para, digamos, postularla como candidata a la vicepresidencia. Claro, Dina Boluarte fue expulsada antes que el presidente Castillo de Perú Libre. Y fue expulsada fundamentalmente porque en el partido se logra analizar una información en la cual la señora Boluarte en Consejo de Ministros opina, manifestando que mi persona estaría provocando o generando las condiciones para la vacancia de Pedro Castillo. Eso es en un punto.
Sí. El otro punto es de que el partido Perú Libre era demasiado radical. Y el tercer punto es que el pueblo había sobrepasado al partido, diciendo en otras palabras que ya no había que hacerle caso al partido, ¿no?, sino más bien al pueblo. Bajo esa justificación, querer justificar todo actuado, ¿no? Es una especie de espacio-tiempo-historia que cada rato justifican en el APRA, sí. efectivamente, para hacer ciertas actividades que no estaban acordes al programa del partido. Entonces, tras ese análisis, su comité, que es a donde ella pertenecía, procede a la expulsión. Lo expulsan y la señora no apela al Comité Ejecutivo Nacional, sí, y se da por consentida. Sí, claro, pero lo que yo le estaba preguntando es sobre una circunstancia anterior a esta. ¿Qué cosa fue lo que los hizo pensar que ella era una candidata idónea? Bueno, acuérdese que estábamos en un proceso de expansión primaria, diría, del partido, porque nosotros salíamos de una región, ¿no?, a conquistar el mercado político de la capital, que es bastante difícil. Eso es en primer lugar. Pero algún tamiz tendrían para llevar gente a la vicepresidencia. En segundo lugar, sí, la señora Dina ya había participado, ¿no?, a la alcaldía con Perú Libertario, y con Perú Libre había participado al Congreso en las elecciones complementarias, ¿no? Y también creemos que bajo su aporte académico, ¿no?, su profesión, su trabajo, podría pues contribuir al partido, y es por eso que se le invita, ¿no?, a la plancha presidencial. Quedaron desencantados con el tiempo. Bueno, eso pasa frecuentemente en política, pero también se conoce a gente leal. Que no es mucha, sí, pero es suficiente en política, ¿no? Usted, sin embargo, reconoce que ella está ejerciendo legítimamente la presidencia de la República. Yo creo que Dina Boluarte ha usurpado la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, sí, ha vacado indebidamente a Pedro Castillo. Con 4 votos de Perú Libre. No, con cualquier voto. No me diga con cualquier voto. Usted es secretario general de un partido pero ha violado, cuyos congresistas han votado en ese sentido y dice que ha habido una usurpación. Ahora yo le puedo explicar por qué, pero sí le voy a decir que en 2 horas ha podido hacer una vacancia express, violando el debido procedimiento, sin darle la defensa a Castillo para que se manifieste como manda el reglamento, y donde se necesitaban 104 votos y no 101. Bueno, entonces Castillo es vacado. Ahí se produce... necesitaba 87. Por eso, ahí se produce la usurpación, en el indebido proceso. Entonces, de ahí en adelante, todo lo que viene, no solamente no es legítimo, sino no es legal. ¿Usted cree que entonces debería seguir siendo el presidente el señor Castillo? Yo creo que si no hay un proceso de vacancia, como debe ser, prácticamente sería pues una vacancia que a buena ley debe caer en una nulidad. Le mencionaba yo entonces los 4 votos, que son los que he contado rápidamente, de Perú Libre a favor de esa vacancia, incluido el de Valdemar Cerrón. Sí, porque... Que se atarantaron y fueron corriendo a votar en un sentido... No es que nos atarantamos, nosotros habíamos acordado no apoyar la vacancia de Castillo. Claro, pero eso fue antes del golpe, claro. Fue un día antes que se lo hicimos inclusive llegar esa información al presidente. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué la votación es a favor de la vacancia de esos votos que mencionan? Eso ya después de que Castillo anuncia la disolución del Congreso, y las cosas cambian. ¿Por qué entonces una parte de los congresistas votan así? Porque teníamos que defender nuestro espacio de poder político. En el Ejecutivo habíamos perdido todo poder. En el Judicial no tenemos ninguna injerencia. Y en el Legislativo sí era el espacio de poder de Perú Libre, como es hasta ahora, aunque con 15 votos, pero eso es. Y acuérdense que en política... Por eso esos 4 votos van a favor... Todo es ilusión. Por eso es que esos 4 votos van a favor de la vacancia, a pesar de que consideraban que eso iba a ser una usurpación. Pero es que nadie había considerado que iba a haber una disolución del Congreso anunciada por el presidente. No, pero cuando se vota ya se sabía, pues cuando esos 4 votos van por la vacancia, ya la situación era conocida por Perú Libre y por esos 4 congresistas. Fue tan rápido que no hubo ni siquiera un momento de reunión. ¿Votaron antes de tomar conocimiento de los hechos? No, yo creo que, mire, yo no condeno ese voto, pero tampoco lo aplaudo, pero sí es comprensible la reacción de los congresistas. Cuando te están liquidando, ¿qué haces?
te deja Defensa matar propia, dice tranquilo. usted, sí. Ya, fue una especie de defensa propia, esos 4 votos de Perú Libre. Bien, vamos Es a por eso. retomar este punto cuando volvamos de unos avisos. Una pausa. El clima llega gracias a Isdin. Love Your Skin. Un buen plan es tener el nuevo Samsung Galaxy S23. Llévalo con el doble de memoria sin pagar más. Aprovecha el Galaxy S23 Ultra con 512 GB al precio de 256 GB. ¿Qué esperas? Cámbiate o renueva hoy. ¿Ya conoces Book? Book es un software integral de gestión de personas con el que podrás atraer personal, gestionar el cálculo de planillas, potenciar las capacidades de tus colaboradores y fortalecer su compromiso con tu empresa. Si pasamos tanto tiempo en el trabajo, mejor hacerlo con una sonrisa. Por eso en Book nos centramos en las personas y sus necesidades nos inspiran a crear soluciones eficientes para facilitar tu vida y la de tu equipo. Todo en una misma plataforma y con asistencia personalizada. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Un buen plan es tener el nuevo Samsung Galaxy S23. Llévalo con el doble de memoria sin pagar más. Aprovecha el Galaxy S23 Ultra con 512 GB al precio de 256 GB. ¿Qué esperas? Cámbiate o renueva hoy. Tu piel te habla. Llega gracias a Isdin, referente internacional en la salud de la piel. Durante el verano, nuestra piel está más propensa a sufrir quemaduras a causa de la radiación solar. Es importante tener buenos hábitos durante el verano para proteger nuestra piel. Por eso los especialistas recomiendan aplicar protector solar 30 minutos antes de exponerse al sol, evitar la exposición entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, realizar autoexámenes de la piel regularmente para familiarizarse con los lunares y las texturas, tener una alimentación balanceada y estar bien hidratados, y de preferencia usar ropa y lentes con protección UV que cubran buena parte de la piel. Bienvenidos al microprograma Tu piel te habla. Soy la doctora Flor Chira Romero, médico dermatóloga, y hoy vamos a hablar un poquito sobre cáncer de piel, cómo reconocerlo y sobre todo cómo prevenirlo. ¿Por qué es importante cuidar nuestra piel del sol? No solo es importante protegernos del sol, sino de la radiación. A pesar de ser un día nublado, el sol salió y la radiación va a estar presente. Estos rayos van a atravesar las nubes y se van a reflejar en superficies como arena, agua, nieve y cemento. Por eso es importante usar protector solar los 365 días del año para así evitar complicaciones en la piel. Por ejemplo, a corto plazo, quemaduras solares y a largo plazo, el cáncer de piel. ¿Qué tipos de cáncer de piel existen? Tenemos dos tipos de cáncer de piel, el cáncer de piel melanoma y el cáncer de piel no melanoma. Los más comunes son los cáncer de piel no melanoma y aquí tenemos dos variedades bastante frecuentes, el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. Y en el cáncer de piel melanoma tenemos al melanoma como tal, que se puede presentar como una mancha oscura, pero también puede presentarse como una mancha color piel. Por eso es muy importante acudir al dermatólogo para que pueda hacer un diagnóstico adecuado. El verano son lugares, son colores, sabores, sonidos. También olores. Es muy difícil describirlo, pero es tan fácil sentirlo. Vuelve a sentir el verano. Isdin, love your skin.
Muy bien, continuamos aquí en Hora y 30, la entrevista con el secretario general y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Hablábamos hace un instante del sentido de los votos de la bancada de su partido a propósito de la vacancia de Castillo, pero hay otros votos que son muy importantes también pendientes en los que tendrá que intervenir su bancada. Por ejemplo, se está mencionando la posibilidad de que bajo o durante esta legislatura se reconsidere por enésima vez la posibilidad de un adelanto electoral. Si la posibilidad de esa reconsideración se ofrece, ¿la bancada de Perú Libre votará a favor de ella? La bancada ha estado debatiendo ese punto, que es una posibilidad que lo presenten, sí, y estaría dispuesto a apoyar, en dependencia también de cómo está la correlación de fuerzas, y además usted sabe que la bancada de Perú Libre siempre ha estado, está y estará luchando por la Asamblea Constituyente, aunque eso ya no es un requisito que hace cuestión de Estado. Esa es la siguiente pregunta. Pero es decir, por lo menos sí, que se acepte un referéndum en el cual el pueblo debe ser consultado, y eso yo creo que es la más pura democracia que se le está negando al pueblo. Estoy seguro que si vamos al referéndum, todas las movilizaciones quedarían en cero al día siguiente. Pero para ver si lo entiendo bien, lo que usted está diciendo es que la bancada apoyará, en la eventualidad de que se presente, esta reconsideración y que dejará de insertar el tema del referéndum para la Constitución. De la Asamblea. No he hablado de referéndum porque eso es un tema aparte que no se ha discutido. Pero van a ponerlo como condición para apoyar el adelanto electoral. Habría que ver quién hace la propuesta, cómo lo hace, y en dependencia de eso, el partido convoca a la bancada y al CEN y discute, ¿no? Yo no podría adelantar en este momento. Pero en esa discusión estará usted presente. ¿Qué va a opinar en esa discusión? Lo que sí le puedo decir es que el partido ha llegado a un análisis en el cual, si nosotros apoyamos un adelanto de elecciones, digamos, fijamos para noviembre o diciembre, eso implica que prácticamente estamos reconociendo o coadyuvando a que la señora Boluarte se quede hasta diciembre y entregue el cargo el año 2024, lo cual no es el clamor del pueblo. El clamor del pueblo es la renuncia. Y la única forma, en este caso, que el pueblo haga sentir su presión es cuando no se le dé prácticamente esa salida, ¿no? Bueno, pero digamos, yo escucho que todos los sectores dicen el clamor del pueblo tiene este sentido, el clamor del pueblo tiene este otro sentido. Para eso es que vamos a las urnas, para no estar interpretando al ojo cuál es el clamor del pueblo. Es que no es interpretar al ojo, al oído. Bueno, la agenda del pueblo está bastante claro. La renuncia de la presidenta... ¿Dónde está claro la agenda del pueblo? El pueblo es un montón de personas con, digamos, mayorías y minorías cambiantes y con posiciones individuales que se suman en un sentido o en el otro. Entonces, decir la agenda del pueblo, digamos... ¿Sabe cuál es el pueblo, Mario? Aquello que es mayoritario, productivo y ayuno de poder por ahora, ¿no? Que lucha contra algo minoritario, improductivo, claro, pero la definición de mayorías y minorías se establece en las ánforas, por eso está movilizada hoy en día y no hay que, en este caso, ¿no?, despreciarlo, si se quiere decir, aunque no sea el término adecuado, pero hay que tomar en cuenta ese reclamo, que nunca han querido tomarlo en cuenta. Y es por eso que el pueblo... El detalle de lo mayoritario, insistía yo, es algo que se establece en las urnas, no por eso mismo, al ojo. En el sentido, pero usted habla del clamor del pueblo en este momento. ¿Por qué no vamos a las urnas con el tema del referéndum? ¿Cuál es el miedo? Si la otra vez en Cuarto Poder vi que había ganado el no al referéndum con 77%, algo así, y si realmente eso es real, ¿cuál es el miedo de ir a un referéndum? Bueno, entonces yo creo que eso es un asunto vital que en este caso convocando en las mismas elecciones, que no va a acarrear mucho gasto tampoco, porque se va a dar en el mismo proceso electoral, podría resolver definitivamente todos estos problemas y podrían evitarse más muertos de los 64 que se han dado. Si lo he entendido bien, van a apoyar la reconsideración si se presenta. El asunto de si condicionan o no el adelanto electoral a la inserción de una pregunta sobre una asamblea constituyente en el eventual referéndum es algo que todavía discutirán
y que decidirán en su momento. Eso Así es lo que me está diciendo. Tendríamos que ver cómo viene la propuesta, quién la hace y bajo qué términos, ¿no? Yo creo que adelantar no tendría ningún sentido en este momento, pero sí en el partido hay una predisposición por facilitar las cosas. ¿Tiene disposición también su partido y su bancada de aprobar algunas reformas para esas elecciones, antes de esas elecciones? La reforma de la bicameralidad, ¿te refieres? La reforma de la reelección, sí. Las reformas para cortarle la cabeza al jurado, a OMPE, a René. Bueno, alguna. No. Ninguna de esas. No tenemos ese espíritu porque creemos que el pueblo ya votó en un referéndum y dijo que no. Y sin embargo, a pesar de eso, este Congreso que es autoritario y conservador, que tiene rasgos fascistas, lo quiere imponer a la fuerza porque simplemente tiene mayoría de curules. Bueno, digamos, las decisiones se toman por mayoría, eso no es simplemente, eso es estructuralmente así. Sí, pero una cosa es ser mayoría, otra cosa es aprovechar ¿no? esa circunstancia para jalar agua para el molino, independientemente que el pueblo haya desaprobado la propuesta de reforma. Ha mencionado usted o ha utilizado el adjetivo fascista, que también en otra expresión asociada a su partido se le atribuyó al presidente del Consejo de Ministros, Otaro. El fascismo era estatista, era nacionalista, era corporativista. ¿Usted cree que este gobierno y que este Congreso son estatistas, corporativistas y nacionalistas? Mire, el fascismo también es conservador. Y también, pero Congreso lo es. Bueno, pero no por un rasgo, o sea, nuevamente es la parte por el todo. Mire, sí. Es ultranacionalista y este Congreso también lo es, al estar peleándose y rompiendo relaciones diplomáticas con muchos países de América Latina. Es nacionalista. Ya, es religioso, católico y también lo es porque hay posturas radicales ahí en el Congreso. ¿Es estatista? También es estatista cuando se instala totalmente, ¿no? Y ya controla el Estado como ellos quisieran. Pero también es militarista, como lo es, y vemos que hay mucho tinte militar en este Congreso. Por tanto, yo creo que cumple la mayoría de las características de los rasgos. Un Congreso fascista. Muy bien. Hay una contradicción en los términos, además, en que existe un Congreso elegido democráticamente y el fascismo... Pero usted sabe que el sufragio universal también es una forma de oprimir al pueblo. También. Decirle, lo suprimimos. Yo voy a respetar lo tuyo, pero no le dicen que te voy a hacer un golpe de Estado a tu presidente, ¿no? Entonces, esa es una trafa, como dice ¿Ha habido un golpe de Estado al presidente Por supuesto que ha habido un golpe de Estado a Castillo. Ajá. Por supuesto que ha habido un golpe parlamentario. Un golpe parlamentario. Por supuesto. Es la usurpación a la que usted aludía. Es el mismo golpe que se le han dado pues a Dilma Rousseff, el mismo golpe a Manuel Con los 4 Zelaya, votos de Perú Libre se dio el golpe. Eso es. ¿Los congresistas de Perú Libre que votaron a favor de la vacancia fueron golpistas? Sí, pero ya había pasado los 87 votos. No, en fin. Ese rato ya no importaba. Igual cuentan esos votos, no es que 87 dejamos de contar. Contarlo, pero acuérdese de acuerdo con el razonamiento que usted está manifestando, los votos de Perú Libre a favor de la vacancia fueron golpistas. No, pues, pero ¿qué dice el reglamento del Congreso? Cuando el imputado, en este caso Castillo, no puede presentarse, no se le puede vacar con 101 votos, tiene que ser con 104. Estoy insistiendo con un argumento que usted está soslayando. Por eso mismo le digo que ese ha sido la usurpación y el golpe de Estado. Entonces esos votos de Perú Libre fueron golpistas. Eso se desprende lógicamente de lo que usted está diciendo. ¿Coadyuvaron o fueron golpistas? Coadyuvaron. No, coadyuvaron al golpe es distinto que ser. Coadyuvaron al golpe. Y los otros sí fueron. Los otros votos fueron golpistas, los de Perú Libre coadyuvaron al golpe. Como le digo, fue una confusión que la misma derecha estaba confundida porque inicialmente no llegaba a los 87 votos y después pasaron los 100. Muy bien. Entonces habría que decir pues que también todo el mundo estaba así, tanto las otras bancadas que dicen ser izquierda también, ¿no? A propósito de los votos en el Congreso, van a tener que votar también para una nueva vicepresidencia del Congreso, porque ha renunciado la señora Digna Calle de Podemos. ¿Tienen candidato? No, Perú Libre no va a presentar candidato. Pero tienen preferencia por alguno de los que asoman. Habría que ver quiénes se están postulando, ¿no? Y finalmente Perú Libre tendrá que tomar alguna decisión si apoya, no apoya no tienen todavía una o se abstiene. No tienen. Ahora, digamos que hay elecciones adelantadas. Probablemente
el estuche de competidores va a estar un poco apretado porque no va a haber tiempo de que se inscriban nuevos partidos. Dentro de la izquierda, grosso modo, los únicos que tendrían inscripción son Juntos por el Perú y ustedes. Usted ha sido un sistemático detractor de lo que llama la izquierda caviar. ¿Se imagina usted llevando a en la medida que usted no pudiera ir, una candidatura caviar por Perú Libre? ¿A Verónica Mendoza, por ejemplo? Mire, yo creo que Perú Libre no puede volver a cometer el error que cometió antes. Yo creo que tiene que apostar por un militante del partido, convencido de la tarea, para que después no existan las decepciones que se han tenido. En tal sentido, yo dudo pues que sea un caviar o un invitado, ¿no? Por lo menos hasta el momento, ese es nuestro razonamiento. ¿Qué piensa de Verónica Mendoza como candidata? Bueno, yo considero de que Verónica ha sido una lideresa, o sigue siendo, sigue siendo, pero que está más apegada al progresismo. Y el progresismo definitivamente no es una corriente de izquierda, porque ellos no apuestan por la revolución, sino por la evolución, no apuestan por el ataque directo al sistema neoliberal, sino más bien esperan que este progrese, ¿no?, a un rostro más humano, más social, aspecto que nunca se va a dar. Es más, parece que no se hubieran dado cuenta de la gran diferencia entre neoliberalismo e izquierda. Eso es mi concepto. Bajo ninguna circunstancia entonces irían con ese sector de lo que se considera, ustedes no lo consideran izquierda, pero digamos dentro del espectro político está ubicado en la política izquierda, sí. Nadie puede descartar algunas alianzas estratégicas con tal de vencer un enemigo mayor, que es lo que hablamos la otra vez. Yo no descarto alianzas, pero le estoy dando mi concepto, ¿no? Como Ir con usted me ha un preguntado. militante Seguramente de Perú también Libre. tiene virtudes que hay que analizarlos, así como nosotros tenemos defectos. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, un defecto es, por ejemplo, que el partido no haya logrado luchar contra el individualismo dentro del seno del mismo y han terminado renunciando y otros haciendo su partido por no haberlos detectado en el tiempo, inclusive proponiéndolo a otros ¿Ha cargos. habido un desviacionismo de derecha Claro. dentro del...? Una falta también, por ejemplo, de la formación de cuadros, luchar a veces contra el radicalismo, contra el espontaneísmo, ¿no?, contra temas de que el partido pues puede estar fallando en su organicidad, por ejemplo, no llega a ser ¿Puede estar orgánico. fallando o falla? Sí, falla, se ha dado, pero también hemos rectificado esos puntos, ¿no? Ustedes como un partido que suscribe, imagino, la dialéctica y no solamente la hegeliana, ¿tienen lucha de dos líneas dentro del partido? Siempre ha habido una lucha de dos líneas. Sí. Y es muy importante que lo haya. ¿Cuál de esas dos líneas encarna usted? Bueno, yo te diría pues la línea más clásica, se podría decir en alguna medida, ¿no? Pero no crea que también hay algunos caviarcitos dentro del partido. Hay una línea pequeña, ¿no?, que siempre es necesario que haya para saber cómo piensan pues ¿qué es lo que no hay que hacer? Los que no están dentro del partido. ¿Y quiénes ¿no? encarnan esa pequeña? No puedo decir nombres. ¿Por qué? Pero no los está usted acusando de un delito, ¿no? Ya, pero eso es una falta ética para el partido que yo dé nombres aquí. Bueno, pero entonces, usted está en una línea más clásicamente izquierdista en la lucha de dos líneas dentro de Perú Libre. Así es, yo creo que en alguna medida he podido mantener los postulados que han creado al partido. El programa del partido, por ejemplo, es una defensa que siempre se hace adentro, independientemente que tiene que adecuarse a la realidad objetiva que se da en la política y en la realidad peruana, pero sin perder siempre nuestro matiz. Y eso es lo que a veces teme la derecha, ¿no? Y eso es también lo que al pueblo le da la confianza de que nosotros no podríamos cambiar. En tal sentido, somos en alguna medida una garantía y de consecuencia con la línea ideológica, política y programática del partido. Ahora, a propósito de aquello de las posiciones mayoritarias que el pueblo suscribe, ustedes acaban de pasar por las urnas en las elecciones regionales y no podemos decir que haya sido, digamos, un partido
victorioso y Claro, que ha arrasado en ya las hablamos elecciones. la entrevista anterior, ¿te Bueno, acuerdas? pero viene Que te a dije que cuento. teníamos 79 No son cancelatorios, alcaldes, no son cancelatorios ¿no? los temas, ¿no? Bueno, está bien. Por eso, entonces, digamos, ¿cómo se armoniza esta aspiración de ser la representación de las mayorías absolutas y los resultados modestos en las urnas? Nosotros no hemos dicho que somos la representación absoluta ni la única. Sería De la mayoría absoluta, he un dicho. grave error. De la mayoría absoluta, Pero no hace absoluta. poco Sí. usted lo ha mencionado. Solamente hay 2 carriles de izquierda. Y hay un pueblo levantado, inscripciones. por lo menos Sí. en todo el sur y en parte del centro y parte también el norte, que tienen una afinidad por la izquierda. Y seguramente esos votos van a coadyuvar a que se tenga una presencia, pero debemos ser en este caso, yo creo que, o debemos tener el cuidado de ser más selectivos Claro. con los representantes. Pero usted me está hablando a de un quienes van a futuro votar. hipotético, yo le estoy hablando de los resultados Todos de un los pasado futuros cierto. son hipotéticos, ¿no? Por eso, pues yo le estaba hablando cómo concilia los resultados, que ya los conocemos, de estas elecciones regionales recientes, Claro. que son modestos, Yo le con dije esta, que, yo le digamos, dije que eran elecciones grandilocuencia, diferentes. sí. Las locales, Sí, las claro. regionales y las nacionales. Inclusive son Pero que en diferentes todas hay las un ingrediente complementarias. político. Por supuesto, cada una de ellas. Hay mucha gente que Sí. quiere estar 5 años y no 2 años y tampoco va a postular. Y eso cambia también la dinámica política. Entonces, cada momento electoral es definitivamente pues distinto. Muy bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con la última parte de la entrevista. Gracias. Un buen plan es tener el nuevo Samsung Galaxy S23. Llévalo con el doble de memoria sin pagar más. Aprovecha el Galaxy S23 Ultra con 512 GB al precio de 256 GB. ¿Qué esperas? Cámbiate o renueva hoy. En cada amanecer empieza nuestra aventura, impulsados por el instinto de movernos, para recargarnos de energía vital y continuar moviéndonos hacia aquello que nos inspira. Familia SUV Kia, guiados por la inspiración. Kia, movement that inspires. Un buen plan es tener el nuevo Samsung Galaxy S23. Llévalo con el doble de memoria sin pagar más. Aprovecha el Galaxy S23 Ultra con 512 GB al precio de 256 GB. ¿Qué esperas? Cámbiate o renueva hoy. Muy bien, continuamos la entrevista con el secretario general de Perú, Vladimir Cerrón. Si se propone, como se vocea dentro del Congreso, una moción de vacancia presidencial a la señora Boluarte, ¿ustedes la respaldarían? Sí, Perú Libre estoy seguro que daría un voto a favor. ¿Vacarían a una presidente que ustedes creen que no es presidente? Sí, pues, pero en la práctica no es, aparte que no es partidaria y consideramos que ha sido una usurpación el cargo que está, con más razón, ¿no? Porque son las circunstancias que se dan, porque hay otros sectores mayoritarios en el Parlamento que creen que ha sido una sucesión constitucional. De manera que si, por ejemplo, el gobierno de la señora Boluarte subsistiera y pidiese facultades legislativas, que es una intención que ha anunciado el presidente del Consejo de Ministros, ustedes no las concederían. Bueno, yo no lo he consultado con el partido, pero yo creo que no apoyaría. Bueno, se sigue lógicamente... Porque se sigue, claro, se sigue manteniendo el principio de que hay una usurpación del cargo, que no es legítimo ni es legal. ¿Qué piensa de la llamada toma de Lima? Bueno, la llamada toma de Lima me parece que ha sido un acto histórico, una movilización de los pueblos con sus propios recursos. ¿No era un nombre un poco grandilocuente? ¿Había cuenta total de cómo han terminado las cosas? Yo creo que ha sido
lo suficiente, pero yo creo que inclusive puede irse, no han tomado Lima, ¿no? acrecentando. Claro, no lo van a tomar al 100%, es difícil tomar al 20% pues, tampoco, una ciudad sí, claro. de tantos millones, pero yo creo que ha estado más tomada que antes. Ha estado más tomada Sí, que antes. y va a incrementarse en la medida de que el gobierno también se ponga recio frente a los reclamos de la población. Entonces yo considero dentro del balance que ha sido hasta el momento un triunfo del pueblo que debe seguir bregando en esa tarea. No, perdón, si se anuncia toma de Lima, están diciendo vamos a tomar Lima. Si a resultas de todo ese movimiento no se toma Lima, eso no es un triunfo. No, pues, es que usted está pensando que se va a tomar militarmente, se van a quemar las instituciones del Estado. Bueno, quemadas algunas instituciones del Estado ha habido no, pues. en el territorio nacional, pero tomar Lima quiere decir someter Lima. No, pues estamos hablando de un tema metafórico también que utiliza el pueblo para concentrarse y protestar pacíficamente y decirle estamos aquí. Eso es el concepto de la toma de Lima. El brazo violento de la, no es hacer otras cosas, ¿no? de la protesta, ¿usted cree que ha sido cuestión de gente infiltrada, de elementos, digamos, que querían estropear la voluntad de protesta pacífica? Mire, yo creo que han habido tres factores. Uno, la emoción que puede tomar cualquier miembro de la manifestación, porque en la psicología de masas ya el hombre pierde su personalidad y adopta la personalidad de la masa. En segundo lugar, son los infiltrados, los ternas, que han sido identificados más que nunca, porque hoy en día todo el mundo tiene un teléfono celular. Y el tercero ha sido pues una obra adrede de la policía, que ha terminado fusilando a más de 60... Fusilando, han muerto por balas de fusil. Entonces, han muerto muchos peruanos y que lógicamente yo creo que es el acto que debemos, por el cual debemos protestar con mayor energía. Pero en este momento no está la protesta ni en su brazo violento, ni en su brazo pacífico, en el momento más encumbrado, digamos, ¿no? Bueno, como todas las protestas, ¿no? Yo nunca he visto que una protesta sea enteramente pacífica, ni sea enteramente violenta, porque si no ya hubieran tomado otro tipo de camino. Entonces en las protestas siempre se ven casos aislados de violencia que se dan. Lo que le estaba preguntando pero otra cosa es también la ya intensidad de la casos protesta. Sistemáticos. La intensidad de la protesta está en un punto más bajo que aquel que... Mire, yo le diría de que pueblo que duerme no es muerto. ¿Ya? El pueblo sabe cuándo se unifica nuevamente, se autoconvoca y después arremete logrando o luchando por sus reclamos, por su agenda, ¿no? Por su conquista. ¿Usted es Yo consciente creo que de que subestimar de que esto ya está en declive sería el peor error. Seguramente, pero no está en su momento de, digamos, expresión más intensa, eso es verificable. Bueno, yo veo que a usted le alegre que esté bajando o esté en oleada. Usted está especulando sobre si me alegra o no me alegra, tendría que conocer sí mi estado de ánimo. Pero sí le digo de que va a evolucionar, ¿no? Va a evolucionar. Con picos este tipo de manifestaciones. Usted no le otorga muchas posibilidades de llegar a fin de año, digamos, al gobierno de la señora Boluarte. Mire, yo creo que si la lucha ha durado más de un mes, creo que esos pueblos no van a estar dispuestos a seguir luchando. Muy bien, yo le agradezco mucho al líder y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Avísenos cuando va a ir a visitar al expresidente Castillo para saber, Mario, para verlo, digamos, hacer ese ingreso al penal de Barbadillo. Siempre será noticioso. Esa es una de las razones por lo cual no vuelve. Bueno, porque entonces viene la prensa, especula las cosas, tergiversa las cosas. Las razones personales que usted esgrimía para visitarlo pesan menos que la posibilidad de que la prensa le tome la foto. ¿Qué podría interesarle a la prensa que ve temas públicos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, si voy, le voy a participar. Le agradezco mucho. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa.